Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6, versículos 43 al 49. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras, y las pone en práctica. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río, y enseguida se derrumbó desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos a la conclusión del Sermón de la Llanura, el equivalente en Lucas, del Evangelio de Lucas, de lo que encontramos en el Evangelio según San Mateo, donde es el Sermón de la Montaña. Pero Lucas tiene un enfoque particular. Veamos cómo termina. Termina con una parábola tomada del mundo agrícola y con su aplicación. Esta parábola tiene todo un lenguaje que podemos llamar sapiencial. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. Podemos ver cómo, por una parte, aprendemos la lección de la experiencia. Tan simple como que un árbol sea sano, lo indican sus frutos. Además, es bien sabido que toda planta tiene su propio fruto, y no se puede imaginar que se cosechen frutos exquisitos, tan apreciados por el mundo de Israel como los higos o las uvas, pues no pueden provenir de unas espinas. Esto por una parte, pero por otra, el fruto en el Antiguo Testamento aparece con frecuencia como una metáfora para designar las decisiones del ser humano. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios 1:31 se dice: por eso comerán el fruto de sus caminos y se saciarán de sus intrigas. O el profeta Jeremías dice en 17:10: yo el Señor escudriño el corazón, examino las entrañas, para retribuir a cada uno según su conducta, según el fruto de sus obras. O también el profeta Oseas 10:13: han arado impiedad, pero han recogido iniquidad, han comido el fruto del engaño. Miren nomás cómo en estas tres citas de Proverbios, Jeremías y Oseas se dice lo mismo. El fruto es la imagen de las decisiones que yo tomo. Y puedo decidir bien o puedo decidir mal. Entonces, el fruto significa el actuar. ¿Cuál actuar? ¿Cuál es el fruto bueno?
que debe aparecer, debe brotar de un discípulo de Jesús, todo lo que hemos leído en los días anteriores. Desde la primera palabra que Jesús dijo en el sermón, amen a sus enemigos, hasta la última, no critiquen con daño al hermano. Se trata de poner en práctica eso. Jesús luego aplica, como seguimos leyendo el texto, aplica este ejemplo de los frutos a las personas. Y agrega algo más. Cuanto una persona hace, miren lo que sigue, cuanto una persona hace, revela su interioridad. El bien viene de un corazón bueno. El mal viene de un corazón malo. Miremos cómo lo dice Jesús. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Pues sí, el bien viene de un corazón bueno y el mal del corazón malo. Y el principio que rige esta argumentación es la concepción hebrea de la persona, la antropología. El hombre es todo en sus obras. Palabras y gestos siempre desvelan la identidad de uno. Y esta es la razón por la que la tradición bíblica enuncia la idea de un juicio divino sobre las obras del ser humano. ¿Por qué? Porque ellas indican la profundidad del ser. Por el hacer se conoce el ser. Pero avancemos. Jesús enseguida agrega, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Lo que viene es fuerte. Jesús habla del hacer y no hacen lo que les digo. Jesús nos va ahora a ayudar a profundizar esto y a tomárnoslo en serio, contraponiendo el decir y el hacer. Miren nomás que en los versículos 46 al 49, en pocos versículos, el verbo hacer, en griego poieo, el verbo hacer aparece 5 veces. 5. Claro, porque por el hacer se conoce el ser. Jesús, entonces, aquí critica a quienes se limitan a decir Señor, Señor, y no practican lo que dicen. Se trata de una piedad que se queda en las palabras y no va a lo concreto. Como quien dice, mucha rezadera pero poca conversión. Preocupación por una liturgia muy bonita, una piedad externa muy bonita, pero la vida no cambia. Muchas palabras sin ir a lo concreto de la vida. Y esto lo ilustra la parábola de los 2 constructores. Son los versículos 47 al 49 con el cual Jesús hace el cierre. La parábola de los 2 constructores es la iluminación de esta frase de no todo el que me dice Señor, Señor. Hagan, dice Jesús. Lo que hace la diferencia entre las 2 construcciones es el fundamento. Una casa se construye sobre piedra y la otra sobre arena. De ahí que la resistencia en el tiempo de la inundación se pone a prueba. La primera resiste, la segunda se derrumba. Semejante imagen nos remite al diluvio.
Dice que vinieron los ríos, arrasaron, hubo desbordamiento. Y es una metáfora del juicio divino al final de los tiempos. Lo que hace la diferencia entre la estabilidad y el derrumbamiento se aclara. Sobrevivirá al juicio de Dios aquella obra de quien escucha mis palabras y las pone en práctica, dice Jesús. Y fíjense ustedes, aquí la contraposición no es entre personas que creen y no creen, no es entre fe e incredulidad, no, sino entre dos tipos de personas que ya creen. El mundo de los creyentes también se puede dividir en dos. Creyentes que se quedan simplemente en estar ahí y creyentes practicantes. Creyentes nominales. Yo soy católico, por ejemplo, sí, pero no te vemos nunca en la iglesia. Creyentes nominales y creyentes practicantes. Pero para ser más exactos, aquellos a quienes la palabra de Jesús les cambia la vida y aquellos en quienes la escucha de la palabra, que es el tema, aquellos en quienes la escucha de la palabra permanece estéril. Les entra por un oído y les sale por el otro, no les hace ni cosquillas. Y todos los días leen la Biblia. Esa es la gran diferencia entre quien se deja convertir por la palabra con una docilidad interna y aquel que simplemente está ahí y puede escuchar la palabra de Dios, puede comulgar con frecuencia, puede rezar el rosario, puede estar metido en mucha práctica, pero sigue siendo una persona que no practica lo que veíamos en las lecciones anteriores. Sigue odiando al enemigo, sigue criticando, sigue juzgando, sigue solamente pensando en su interés. Pues así concluye el sermón de la llanura. Y esta manera de terminar me recuerda la conclusión del gran sermón de Moisés al pueblo de Dios cuando iba a entrar a la tierra, y que es el libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio termina con un elenco de mandamientos, recordando que hay que elegir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Deuteronomio 3:30, 15 al 20. Pues de la misma forma, la enseñanza de Jesús en la llanura termina poniéndonos ante la alternativa, ante una gran alternativa. Elige entre la vida y la muerte. Pero este es un paralelo que hago así con prudencia, porque este llamado a la responsabilidad no nos remite a la ley de Moisés, sino a la autoridad de la misma palabra de Jesús, la palabra que él le proclama a los discípulos y a la multitud en la llanura. Bueno, hemos repasado a la letra el Evangelio de hoy, la tercera y última parte del Sermón de la Llanura, la formación básica del discípulo de Jesús. ¿Qué nos enseña entonces esta última parte? Vemos cómo Jesús está muy atento a la coherencia entre las palabras y las acciones. Aun cuando, debo aclararlo también, no debemos hacer de la coherencia un ídolo, una obsesión. No hay duda de que si hemos encontrado a Dios en nuestra vida, si hemos vivido un encuentro con el Señor, de este encuentro surgen elecciones, actitudes, lenguajes, comportamientos que son coherentes, que corresponden a lo que el Señor está haciendo en nuestra vida.
Un buen árbol produce frutos buenos. Si vemos cristianos que solo producen espinas, es obvio que algo no está obrando, no está actuando en su camino de fe. Y por eso el reclamo de Jesús: ¿por qué me invocan Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Son palabras que suenan duras, A mí me caen duro. ¿Por qué me invocas, Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Como si una fórmula o un ritual fuera una fórmula mágica que pudiera salvarme. Después de todo, ¿cuánto cuesta gritar, Señor, Señor? Nada, nada. En cambio, cuesta, ¿y cuánto cuesta?, permitir que el Señor invocado ejerza verdaderamente su señorío en mi corazón, llevando a cabo lo que el Evangelio cada día me dice y que da forma a mis días y a mis obras. Cuesta más dejarse modelar por pensamientos y sentimientos que provienen de Jesús, tener los mismos pensamientos y criterios de vida de Jesús de Nazaret. Eso cuesta más. Decir Señor, Señor, al fin y al cabo es fácil. Todo lo que va de labios para afuera. Pero lo que va de labios para adentro, que implica conversión, no. Por eso, a una relación profunda y arraigada con el Señor, a veces uno prefiere una muy superficial, muy epidérmica e incluso ocasional, por ahí de vez en cuando uno se acuerda de Dios. Echar raíces sólidas ciertamente cansa, y por eso seguimos en la superficie, reduciendo la observancia evangélica a una revisión de conducta una vez al año, y no a una renovación de lo profundo y de forma continua. Y entonces multiplicamos experiencias, ideamos estrategias, invocamos soluciones definitivas que vienen del exterior, pero no aceptamos lo único que nos ofrece el Evangelio, que es dejar que nuestro corazón cambie. Y así ocurre que nos dejamos influir por lo inmediato más que por lo que tiene su propia consistencia. Invertir en procesos que requieren energía y que requieren largos tiempos de dedicación nos asusta, y parece mejor conformarse con algo alcanzable, con el mínimo esfuerzo, que cultivar procesos de vida interior. ¿Cuánta renovación de fachada sigue ocurriendo dentro y fuera de la iglesia? El teatro cambia, pero el guión es el mismo. ¿Qué cambio de etiquetas y nomenclaturas al que no corresponde ningún proceso de renovación interior? Qué superficiales somos al leer la realidad y proponer nuevos caminos. Que quede claro esto hoy: aceptar la presencia del Señor en la vida de uno equivale a ir al taller del corazón, aprender a arar la tierra del corazón, limpiarla, prepararla para que arraigue la semilla del Evangelio, enraizándola profundamente, sin tener miedo a los inevitables choques que precisamente por fidelidad al Evangelio pueden ocurrir. La palabra de Dios más de una vez nos va a poner en crisis. Y por eso la pregunta es: ¿estoy dispuesto a dejarme educar por el Evangelio? Hoy Jesús me lo dice:
construyamos la casa de nuestra vida sobre la roca sólida de la palabra de Dios, que siempre nos dará paz, pero también nos va a estrujar por dentro, nos va a reordenar por dentro. A veces nos juzga y duro, pero siempre, siempre de todas maneras nos dará fuerza y aliento. Y es que si la palabra de Dios no se convierte en la vara de medir mis decisiones, mis elecciones, si yo aprendo a reconocer mi pecado sin escrúpulos inútiles y confiarme al Dios de la misericordia, al Dios que me renueva en su Santo Espíritu, entonces mi vida, construida sobre la roca, dará fruto en buenas obras, en conversión, en la misma obra que Jesús hizo en el mundo. Y entonces vale la pena elegir ese camino. El llamado de Jesús hoy es: dejémonos cambiar profundamente por Dios y su palabra. Que el Señor los bendiga con su infinito amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.